Bueno, mis queridos eléctricos, hoy vamos a mirar la parte de análisis del nivel de riesgos por rayos y medidas de protección contra rayos. Entonces, cuando nosotros hacemos cualquier edificación, debemos de tener en cuenta, además de los efectos de la instalación interna, que como son la puesta a tierra, que los cables bien calibrados y bueno, y todo ese cuento que nos llevan pues a tener una buena instalación eléctrica, ya vamos a mirar la parte exterior de esa instalación eléctrica. En la parte exterior de la instalación eléctrica, una de las mayores dificultades que se tiene y los mayores peligros son los rayos. Entonces, para eso, pues primero vamos a mirar acá qué es un rayo, ¿cierto? ¿Cómo se forma un rayo? Resulta que nosotros tenemos las nubes que están cargadas, ellas se cargan positivamente y negativamente. Cuando se unen dos polos, positivo y negativo directamente, que en medio de ellos no hay ninguna resistencia o aislante para el intercambio de electrones, pues ahí es donde se forma un gran corto. Y ese corto, pues simplemente él busca, siempre va a buscar el polo más bajito. Entonces, el polo más bajito o el polo negativo va a estar en la Tierra. Por eso es que el corto, el rayo baja hacia la Tierra buscando ya un camino, como lo que hace toda la corriente. Esta corriente de los rayos se da más o menos en kiloamperios. Kiloamperios, una corriente muy elevada que todavía el hombre no ha podido aprovechar esa corriente como para generar energía, para guardar energía. Al igual que no son tan predecidos para uno decir que el rayo va a caer siempre en la misma parte, ¿cierto? Siempre va a ser dependiendo de la tormenta eléctrica, dependiendo del tiempo. Claro que hay zonas, como lo vamos a ver más adelante, zonas que sí sabe uno que ahí es donde van a caer rayos, gran influencia de los rayos. Los rayos tienen efectos. El efecto del rayo es cuando, por ejemplo, cae directamente sobre una estructura y cuando cae sobre una estructura un rayo, pues la daña, la quema, la desecha, la vuelve nada, ¿cierto? El otro es cuando el rayo cae al pie de la estructura. Qué puede pasar cuando este señor cae al pie de la estructura? Pues muy sencillo. Uno, que se produce un efecto de impulso eléctrico. ¿Qué es el impulso eléctrico? Simplemente es un gran campo magnético que se crea que hace que los conductores, que ese campo magnético llegue a los conductores y cree más corriente y puede anular los equipos por segundos. ¿Usted no le ha pasado que cayó un rayo y se le apagó el equipo? Cayó un rayo, se suspendió la energía, pero al momentico, al segundo, volvió. O simplemente cayó el rayo y los equipos quedaron sin energías. No estoy hablando que los equipos se queman, sino que se quedan sin energías, se apagan un momentico y vuelve y reinician. Eso es un impulso electromagnético. El otro que puede pasar es cuando el rayo también cae, esta es la estructura, el rayo cae al pie de la estructura, acá viene, cae al pie de la estructura, él hace que ese campo magnético llegue a los conductores. Como es un campo magnético muy grande, la corriente que va a pasar por los conductores va a ser muy grande. Y si la corriente es muy grande, ¿qué pasa con los equipos? Se queman. Ahí es cuando los equipos se queman por la parte de comunicación, por ejemplo las antenas parabólicas que vienen por su cable, por ahí es que entra ese pulso y quema los aparatos. Cuando está tronando, que nosotros no, eso no hay necesidad de desconectarlo, y sí, si hay necesidad de desconectarlo, entonces nos lo desconectamos, llegó el pulso y quemó todo lo que había a su haber, y después uno está mandándole cartas a la empresa que porque la culpa es de ellos, entre comillas, ¿cierto? Bueno, también, entonces nosotros tenemos que evaluar si la construcción va a necesitar un pararrayos o no la va a necesitar. La protección contra los rayos es el pararrayos. ¿Qué va a hacer el pararrayos? Simplemente va a coger esa línea que viene de gran corriente, de gran magnitud de corriente, y la va a llevar por medio de unos conductos a la Tierra. ¿Sí? Entonces, por eso se llama para el rayo. Lo para, pero lo desvía. No es que lo paró, lo cogió y ahí lo... No. Porque acuerden que la energía no se destruye, ya se transforma, se transforma. Entonces necesitamos escoger la energía y mandarla directamente a tierra, y ya la tierra que se encarga de esparcirla, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, dependiendo de las construcciones, algo que se llaman unos índices.
La norma que estudia el análisis de riesgo nos habla de unos índices. Los índices están entre 10 y 40, mirando la tabla que tenemos acá, está entre 10 y 40, esta tabla que está aquí, esta tabla, entre 10 y 40, y yo hablo de índices 40 para cuando son teatros, colegios o zonas donde la gente está deambulando, ¿cierto? Las entidades educativas. La 30 son cuando hay oficinas, viviendas y algún tipo urbano y viviendas urbanas y rurales, o sea, como el tipo de vivienda que nosotros estamos trabajando ahora. El 30 son los edificios, viviendas de tipo urbano y rural, yo le he dicho. El 20 son bancos, son cooperativas y más que todo oficinas donde tengan muchos elementos electrónicos. Y la otra son las estructuras para las estructuras donde se van a manejar servicios públicos. Esas estructuras donde se van a manejar servicios públicos pues van a tener equipos con bases de datos muy robustos, entonces la instalación eléctrica tiene que ser especial, lo mismo que la instalación eléctrica digamos en los hospitales, es una instalación eléctrica muy especial. Entonces dependiendo de eso yo tengo en cuenta ese número, ojo al número porque el número lo vamos a sumar, entonces hay que tener y ubicar en cuenta ese número. El otro tipo es el índice de relación del tipo de estructura. Entonces la estructura ¿cómo puede ser? Metálica, mixta o no metálica. Entonces ya nosotros sabemos si la estructura va a ser digamos con una estructura que es metálica y alrededor de la estructura yo le subo mampostería, ladrillos, qué sé yo. Entonces ahí tenemos que mirar ese índice. Entonces ya llevamos dos índices desde el tipo de estructura y de qué está construida esa estructura. Entonces la no metálica 40, la mixta 20 y la metálica un índice 0. Y tenemos acá lo relacionado con la altura y las áreas de la estructura. Entonces aquí tenemos por ejemplo que el área menor a 900 metros cuadrados, vamos a trabajar con un área menor a 900 metros cuadrados. Entonces yo digo que si esa construcción, la altura es menor a 25 metros, entonces va a tener un índice 5. Si la altura de la estructura es igual o mayor a 25 metros, vamos a trabajar con un índice de 20. O bueno, digamos que yo estoy haciendo una construcción grandísima, inmensa, y mi construcción es mayor a 900 metros cuadrados. ¿Qué pasa ahí? Que yo miro una altura mayor a 25 metros, entonces va a trabajar con un índice de 10, y si la altura es mayor a 25 metros, índice 20. Menor a 25, índice de 10, mayor a 25, índice de 20. Entonces ya tenemos la primera, el tipo de estructura, digamos una casa, digamos que índice 20, la segunda si es mixto o no, digamos que índice 10, y aquí vamos a decir que la estructura es menor a 25, entonces índice 5. ¿Cuánto da? 20 más 10 más 5 nos daría 35, o sea, hay que sumar los tres índices. Digamos un ejemplo, me dio 35 a mí, un ejemplo que se me acabó de ocurrir ahora. 35, entonces bajo acá y me dice que la suma de esos tres índices me va a dar el nivel de riesgo para esa vivienda. Entonces me dice que yo sumo los índices y a mí me dio 35. Quiere decir que ese riesgo de esa vivienda es leve. Si me da entre 36 y 50, el riesgo es bajo. Si me da entre 51 y 61, es moderado. Entre 66 y 80 es alto y entre 81 a 100 es severo. Por lo general, cuando el riesgo es leve y bajo, no necesito pararrayo. No voy a necesitar pararrayo cuando es bajito, ¿cierto? Y bajo. De ahí para arriba sí voy a necesitar pararrayo, y eso que me lo da la altura de la estructura. Entonces, espero que hayan entendido bien. Por favor, hay que tomar nota de estos cuadros. Estos cuadros, por favor, hay que anotarlos en su cuaderno de teoría, porque estas tablitas son las que vamos a necesitar cuando estemos haciendo las memorias del RETIE. Ya seguimos con la otra información les voy a explicar los tipos de pararrayos
que vamos a utilizar dependiendo de la estructura. Entonces ya nos vemos. Vamos a detener esto acá.